de anatomía, de fisiología, y para que ustedes vean qué tanto aparece la voz pasiva en un texto. Regularmente la voz pasiva va acompañada del verbo to be y posteriormente va el participio. Ya lo van a ver en algunas oraciones, pero me gustaría presentarles, si puedo, el lunes un párrafo, porque alguna gente cree que lo de la voz pasiva es mentira. La voz pasiva más que todo se utiliza en la forma escrita, más que todo para artículos científicos, para bibliografía científica se utiliza la voz pasiva, y cuando hablamos lo hacemos en activa. Lo que lleva la voz pasiva es que lleva un auxiliar y lleva el verbo en participio. Esto se puede presentar en todas las estructuras, pero nosotros lo vamos a ver más que todo en presente. Es muy excepcional que yo les dé una oración en pasado, pero es en presente que la vamos a manejar porque es lo que más se da. Pero nosotros le presentamos solo tres estructuras. Son tres tiempos diferentes. Son tres estructuras, que es el simple present tense, y que dice que es muy útil para describir procesos, ciclos, sistemas y secuencias. Bueno, en fisiología, creo que en microbiología, en bioquímica, en biología, se ve mucho eso. Y que puede expresar una verdad general. Por ejemplo, the doctor reviewed the most interesting cases in the clinical session. Eso está en presente, ¿verdad? Cuando habla de the most interesting cases in the clinical session. La segunda, electron microscope uses a beam of electron instead of light wave. Ahí está en presente también, tenemos el verbo uses, que es el verbo principal. Y la tercera dice, the process of digestion begins when food is taken into the mouth. Si se fijan, el cuerpo humano es muy dinámico, es muy activo. El alimento pues entra por nuestra boca y tiene un proceso, todo entra detrás del cuerpo y se evacúa del cuerpo. Algo que ingerimos lo evacuamos. Y entonces es bien dinámico todo como va pasando por diferentes partes del cuerpo humano. Pero hay también las steady passive. Esto se refiere a partes del cuerpo que están estáticas en un lugar, que no se mueven. Tienen una gran función muy importante, pero no es como el sistema sanguíneo, como corre la sangre, ¿verdad? Corre por todo el cuerpo humano. No, ahí ellos están haciendo una gran función. Están la piel, los músculos, ¿verdad? Los huesos. Obviamente el hueso tiene una movilidad, pero mientras yo no me mueva, los huesos no tienen más movilidad, dependiendo de lo que estemos haciendo. Si utilizamos las manos, los pies. Obviamente cuando caminamos es donde hay más movilidad en el cuerpo, o cuando hacemos ejercicio. Entonces se usa el steady passive. Cellular elements are isolated in the blood. Ahí están. The pina is composed of elastic cartilage covered with the skin. Ahí está también, ¿verdad? Cubierta por la piel. Son cuestiones que no se van a mover de un lado a otro. Ahí van a estar haciendo su gran función que tienen. Ahí está el simple past tense. Dice, it's used to refer to previous research, which is relevant to present research. Miren, el pasado es bien importante. El pasado, todo lo que traemos del pasado nos ayuda a reforzar el presente y el futuro. Obviamente, cuando ustedes hagan su tesis, ustedes van a revisar material, de otras tesis anteriores, literatura antigua a veces, para tener un antecedente y conformar todo lo que van a hacer ustedes en su justificación, planteamiento del problema. Cuando ustedes hagan su tesis, yo, chicos de medicina, las tesis de las licenciaturas tienen mayor complejidad que lo que hacen en medicina. En medicina yo creo que sí, no creo que ya hacen tesis, pero antes hacían memorias, que era escribir qué es lo que habían hecho en su proceso de servicio social. Hoy no hacen una tesis, pero siempre creo que en las licenciaturas como que, y como que yo siento, tengo una impresión que lo forman mejor quizás en investigación a los chicos de las licenciaturas que a los estudiantes de medicina. En medicina yo creo que la investigación se la dan en comunitaria, dan bastantes componentes. Bueno, entonces el pasado para eso se utiliza. Por ejemplo, tenemos dos oraciones en el pasado y si se fijan, ellas van a ir acompañadas de periodos de tiempo. Estamos en un periodo determinado. Por ejemplo, someone described the first case of AIDS in 1984. Esto fue un caso bien sonado.
de un artista de cine famoso de Estados Unidos. No recuerdo con precisión el nombre, yo era una persona muy joven cuando esto salió. De hecho, él fue a parar a un hospital de París, creo yo. No lo atendieron en Estados Unidos, no que lo llevaron a París. Y de ahí a partir de eso fue lo que originó la popularidad de esto, de leyes. Fue el primer caso público y salió con alguien famoso. Es más fácil que se describa con alguien famoso con alguien muy popular. Dice, researchers improved more precise method of fixing and staining by 1946. En ese tiempo determinaron ellos eso. Y ponen los años. Si se fijan en ambas oraciones, hay un año. Eso indica en qué momento sucedió exactamente esa situación o esa actividad. Y por último está el present perfect tense. Refer to previous research, but the time of the action is not mentioned since it took place at a different time or it's not relevant to inform the reader when it happened. Aquí en el presente perfecto a veces no es necesario informar al lector o la audiencia en qué periodo pasó eso. Si se recuerdan o algunos recuerdan, el presente perfecto es más que todo para expresar acciones que yo las hice en el pasado, las ejecuto en el momento y las voy a realizar en el futuro. Por ejemplo, the students of lab has studied for years. Los estudiantes del laboratorio clínico han estudiado 4 años. Ahora, quiere decir que están en un 4º año, todavía le falta lo que resta de este año y el otro. La acción no ha terminado, la iniciaron posiblemente, ahorita tenemos 21, posiblemente la iniciaron el 18. Ahí iniciaron. La están ejecutando ahorita y les queda por lo menos unos 2 años y medio más, ¿verdad? Si yo le agrego la tesis. Entonces, es un proceso que yo hago en el pasado, lo ejecuto en este momento y lo voy a realizar en un futuro. O alguien puede decir, I have studied English for 1 year. Yo he estudiado inglés por 1 año. Es decir, él lo empezó el año pasado, un periodo más o menos como este, lo está haciendo y tiene planes de seguir haciéndolo por un periodo más. A eso se refiere más que todo el presente perfecto y no describe, a veces se describe precisa la fecha que inició la actividad, pero a veces no es necesario y siempre va a hablar de eso. Entonces el presente perfecto, acuérdense, lleva a un auxiliar como have, has y tiene un participio. Esas son como las 3 estructuras donde más puedo utilizar la voz pasiva, pero nosotros más que todo nos vamos a enfocar en el presente. La voz activa y la pasiva. ¿Cómo voy a diferenciar la activa de la pasiva? La pasiva va a ir acompañada del verbo to be, is, are, y el verbo va a estar en participio. Fíjense que la idea de la pasiva es enfocarse más en la acción de que quien la ejecuta, porque muchas veces se le atribuye más al ejecutor de la acción que la acción. Por ejemplo, un invento a veces es más importante el invento que estar mencionando el nombre de la persona que lo hizo. Obviamente es alguien genial, pero en la voz pasiva muchas veces se omite, se hace impersonal y desconocemos a veces quién lo ha hecho. Si yo les empezara a preguntar, mire, ¿quién inventó esto? ¿Quién inventó lo otro? A lo mejor algunas me dan la respuesta, pero en otras no. Entonces, en la voz pasiva se hace impersonal. Ya vamos a ver cómo en algunos casos el sujeto se omite y en otras el agente se menciona, pero al final de la oración, ya no al inicio. Y va a ir acompañado por la preposición by. By es bien común. De hecho, en libros, en música ponen by. Y en la literatura general sí es bien importante mencionar quién está gestionando eso. Ya me va a terminar, la batería está bien baja. Bueno, ya voy a ver unos 10 minutos y le pongo el cable. Vale, entonces hablábamos de que la voz pasiva más que todo nos interesa la acción que quien ejecuta la acción. Y esto se hace con verbos transitivos, obviamente toman un objeto directo
Eso ya lo vimos. Esto se da también en la pasiva como en la activa. Nosotros hemos visto en la activa. Pero la información que va a aparecer en ambas oraciones es la misma. No va a cambiar el mensaje ni el contenido. La diferencia es cómo se presenta, cómo se estructura y qué tantos hechos ustedes dan a conocer. Sigo insistiendo, la prioridad de esto es presentar el hecho concreto, qué se ha hecho. Fíjense que yo les decía que de medicina, cuando estudien, creo que todavía algunas técnicas quirúrgicas llevan el nombre del personaje o médico que desarrolló esa técnica. Entonces, ahí se está como viendo más quién lo hizo, porque es importante. En un momento yo le voy a dar a eso prioridad, pero sí lo más importante es el producto, lo que se ha hecho. Right. Formation of active and passive force. The medical writing uses the simple present and passive voice to form stative passive. Y hablamos de las stative passive. Son aquellas que el cuerpo humano decíamos que es muy dinámico, todo lo que sale al interior del cuerpo humano, pero en algunos casos es estático del músculo, de la parte del cuerpo que estamos hablando. No tiene un movimiento muy amplio, es muy estático, ahí está, ¿verdad? Eso podemos verlo en los huesos, en los músculos, que ellos ahí están. Hay un cierto movimiento, ¿verdad? Cuando caminamos, cuando ejecutamos alguna acción. Vale, entonces, dice, the medical writing uses the simple present passive voice to form stative passive. Esta es la primera forma que vamos a ver. Dice, passive with an agent. Aquí no vamos a mencionar quién hace la acción. Vamos a eliminar eso. Y tenemos un ejemplo. The proprioceptive muscle is attached to the femur and tibia. If the verb is made active, it's often difficult to make what subject of the sentence would be as in this example. Es bastante difícil imaginarse quién era el sujeto en la activa, porque aquí lo que vamos a pasar es pasar de pasiva a activa. Vean la primera oración. ¿Cuál es la diferencia? Yo tengo el verbo to be is y el H está en participio, no en pasado. Acuérdense que el pasado está dentro del participio. El problema es que nosotros vemos el participio, el regular, como pasado, pero hay irregulares, irregulares. Irregularmente, el regular es el que más les aparece en todo este tipo de literatura. Fíjense que yo creo que varios han ingresado. Me gustaría ver si los puedo, déjenme ver si puedo darles. Yo creo que ha ingresado 2 chicos más. Entonces teníamos pasar de pasiva a activa. ¿Cómo yo puedo identificar la pasiva? Tiene el verbo to be is y el verbo está en participio. Eso así va a ser siempre. Ahora, si yo lo quiero pasar y como este es una stereo passive, hablábamos que no tiene mucha acción, es bien pasivo su accionar, al pasarlo a pasiva, ponemos primero una X que se refiere a alguien que es desconocido. No sabemos quién es. Y por ser desconocido, vamos a hablar en tercera persona. Entonces, cuando transfiero la oración a activa, yo lo paso en presente y obviamente le agrego la S, ¿verdad? Y conserva la E. Ojo, ahí va a haber una situación en la cual ustedes, cuando lo pasen a activa, les va a tocar que agregar, a veces en algunos casos, la ES y en otros casos solo la S. Ya lo vamos a ver por qué. Cuando yo paso presente, yo debo tener bien en cuenta cómo es su forma en presente, en infinitivo. Porque yo siempre en problemas de dar los parciales a los chicos yo les decía, miren, yo no se lo voy a tomar como malo, pero se lo voy a corregir. Si me pusieron la E de más, yo se los tacho, pero el punto se les va a dar. O si le hacía falta la E, yo se la agregaba con rojo. Obviamente eso no lo vamos a hacer hoy, ¿verdad? Porque el examen es diferente, pero siempre va a tener que ver eso. Es más, les puede poner la licenciada 3 oraciones y cuál es la correcta. Y ahí es donde están claros ustedes cuál es el infinitivo de ese verbo, de ese participio. Porque cuando lo pasan a presente,
el verbo va a estar en infinitivo y tiene que ver su forma. Mucho verbo en inglés termina en E. Mucho verbo termina en E. Obviamente a ese, cuando lo paso presente, yo le voy a agregar siempre la E y la S. Pero mucho verbo, o la mayoría, no termina en E. Cuando lo paso presente, solo le agrego la S, nada más. Y me queda X attached the plate muscle to the femur and tibia. Fíjense, ¿qué pasó ahí? Lo que era, ponemos el verbo al inicio, la X y el verbo, ese orden no se va a cambiar. Y posteriormente, ¿qué es lo que tengo? Tengo lo que era mi sujeto en la pasiva, pasa a ser mi objeto en la activa. ¿Qué agrega? El músculo poplitea. Este termina, creo que se lo lleva A, otro le dicen popliteo, pero la L no la lleva cuando está en español. Entonces, lo que era mi sujeto en la pasiva, hoy se vuelve mi objeto directo. Y la parte final, que siempre va a haber una frase preposicional, esa yo la dejo como tal, yo no la muevo. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a ver otra forma donde a veces las frases preposicionales se van a mover al inicio. En este caso no. En este caso, cuando son la steady passive, siempre la frase preposicional va a estar al final. Dice, steady passive occur commonly in medical writing. La steady passive ocurre con mucha frecuencia en la escritura en el área de medicina y regularmente están en el present tense, voice. Y si ustedes quieren, pueden empezar de la forma que lleva el verbo to be como estructura, el participio usado adjetivamente. ¿Por qué dice adjetivamente? Porque termina en ed. Acuérdense que vimos la verbal phrase, que tienen forma de verbo y que terminan mucho con ed, pero son adjetivos. Ese no es el caso. Pero él dice usados adjetivamente. Usados adjetivalmente, sería en español. Y ahí tienen los ejercicios. Vamos a ir viendo. Yo creo que solo son 10 y yo creo que ustedes me van a hacer solo como 4. Y las otras, pues yo las he desarrollado para que ustedes, a medida que lo repetimos, se les haga mecánico esto. A la hora que ustedes hagan su ejercicio, este lo vamos a hacer hoy verbal. No se lo voy a escribir. Yo al final a Jenny le dije que hoy iba a enviar esto, pero no lo envié porque faltaba el grupo de ustedes. Ya que está el grupo presente, cuando termine, yo tengo que salir, pero voy a ver si me tomo unos 15 minutos para arreglar y enviárselos a ustedes. Si no, yo se los hago llegar a la noche a Jenny, a Paola, a Angie y Gaby. Y ustedes se las transfieren a otros compañeros. Esto les va a servir para el examen, chicos. Y en base a esto, ustedes van a desarrollar el ejercicio que les ha dado la licenciada en la plataforma. Bueno, el primer ejemplo. Epidermis molded over the dermis. Ojo, siempre va a estar en pasiva y ustedes la van a pasar activa. Ese es el ejercicio. Ahora, cuando la paso activa, yo tengo una X porque es desconocido el sujeto. Si se fijan, el sujeto es la X. Sabemos quién es. Y el verbo es molds. Lo vamos a poner en tercera persona. ¿Quién es, verdad? Va en tercera persona. Entonces le agrego la S, pero la E se la quito. ¿Por qué? Porque el verbo en infinitivo presente es mold, con E al final. Termina con D. Solo le agrego la S y lo que yo tenía como sujeto en la pasiva de epidermis mold, ahora hoy pasa a ser el objeto. Most what? Epidermis. Over the papilla of the dermis. Las dos frases proposicionales que tienen al final, yo no las muevo. Ellas quedan siempre posicionadas al final. Siempre. Siempre que sea este caso, que sea steady passive. Veamos la 2. Osteoblasts are derived from undifferentiated connective tissue cells. Empieza con X. Ubico el verbo al principio, después de la X. ¿En qué termina derived? Termina en E, en presente. Entonces solo le voy a agregar la S. Osteoblasts from different connective tissue cells. Igual, si se fijan, ahí hay una frase profesional bien larga y ella queda al final. Yo ella no la muevo. Solo he movido ¿qué? Lo que era mi sujeto, la forma del verbo, que le he quitado el verbo to be y lo he pasado a presente en tercera persona. Y como les digo, la E se mantiene porque el verbo, el presente, así es, the right, termina con E.
La tercera, number fives are insulated with a layer of myelin. Igual, pongo la X, traslado el verbo al principio, pero el verbo lo traslado en tercera persona y le quito el verbo to be. Cuando lo paso a activa, el verbo to be ya no va. El verbo to be va a estar presente en su forma pasiva. Entonces dice X, insulated nerve fiber with a layer of myelin. Igual, nerve fibers era mi sujeto en la pasiva. Hoy que lo paso a la activa, él queda como objeto directo. Y with a layer of myelin es la última parte de la frase preposicional. Esa no se mueve, se queda siempre al final en este caso. No sé que he estado viendo mucho en este caso porque vamos a pasar a la otra parte y ahí en algunos casos se juega con las frases preposicionales de moverlas al inicio o moverlas posteriormente después del verbo. La número 4. The cavity of the tooth filled with pulp. X, el verbo es fill, llenar, ¿verdad? Y ese verbo termina en la L, en presente. Entonces yo le agrego la S. Y the cavity of the tooth era mi sujeto en la pasiva. Hoy va a ser mi objeto directo. Va a estar posteriormente después del verbo. Fill the cavity of the tooth with pulp. Y la frase preposicional siempre queda al final. With pulp no se mueve. Número 5. The patella is embedded in the tendon of the femur. Embed termina con doble D. Ahí termina. Esa E no la lleva. Por ende, cuando yo la paso activa, después de la D, de hecho le he quitado una D, le agrego S. Y de patela, que era el sujeto, pasa a ser el objeto directo en la activa. Y nos queda X en vez de patela, in the tendon of the femur. La frase profesional, ya insistí, no se mueve. Se deja siempre al final, en este caso. 6. The molars are adapted for writing food. Verbo, adapt. Le quito el verbo to be are, paso a X, adapts. Le pongo una S porque no termina con E en presente, no es adapt. No, eso no existe. Es adapt. Termina con la T. Entonces solo le voy a dar la S, donde dice adapts. The molars era mi sujeto y hoy lo paso como objeto directo en activa. Y la frase preposicional siempre queda al final. For writing food. Así queda. Vaya, chicos. Hoy nos quedan 4 oraciones. Las vamos a ir haciendo verbalmente, decía yo, aunque yo las voy a escribir después y se las voy a enviar a través de sus representantes, las chicas de laboratorio y la chica de medicina. Jenny creo que no está presente hoy, me imagino, porque ella a veces trabaja y ya estuvo el día de ayer. Pero yo a ella le dije que le iba a enviar hoy en la mañana temprano anoche, pero me acordé que con ustedes no habíamos hecho el ejercicio y es conveniente que lo hagan ustedes o que yo les ayude a hacerlo. Pero a veces es más fácil así que ustedes en su casa estén teniendo dudas. Vemos la número 7. The cellular elements are isolated in the blood. Ustedes ven esa oración. ¿Ustedes cómo la trabajarían esa oración? Primero poner la X, quizás. Va la X, perfecto, muy bien. Posteriormente, ¿qué sigue? Identificar el verbo. Quizás. Identificar el verbo, muy bien. Entonces tenemos X. Voy a intentar hacerlo. Yo le digo yo porque la vista me está fallando mucho. Ahí no veo. Quiero ver cómo cambio estas teclas o le pongo algo sobre porque Puerto Rico es bien pobre. Vale. Después, ¿cuál es mi verbo en esa oración? Isolate. Isolate. Ahora, ¿cómo me va a quedar? Quizás así. Quizás así. Me adelanté, disculpa, me adelanté. Vaya, fíjense que ese verbo termina en E. Termina en E, en presente. Entonces yo ahí sí le dejo la E y le agrego S. Porque saben que este ejercicio, yo sé que a veces decir eso, parezco profesor de matemáticas o de química. Está fácil, así me decían profesor de química. Sí, licenciado, le decía yo. No fui bueno en esas áreas. Por algo estudié inglés, ¿verdad? Pero yo le digo esto fácil, pero algo que da problemas es eso del verbo. Si le voy a agregar solo la S o la ES y de qué depende eso. Yo debo de regresar a ver cómo es mi verbo
infinitivo, en presente. ¿Cómo termina? Si termina con E, obviamente va a permanecer la E y le agrego la S. Pero si termina en una consonante, cualquier consonante o cualquiera de las otras vocales, yo ahí solo le voy a dar la S. Claro, porque en inglés regularmente la E tiene mucha presencia